Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que estén escuchando este podcast de nueva cuenta, porque ya vamos bastante encarrerados, ya estamos recuperando un poquito el tiempo. Y justo para esta noche vamos a estar cumpliendo con nuestro último episodio del mes de noviembre. Por fin llegamos al fin de noviembre para empezar con nuestro especial de Navidarks. Así que esténse bastante al pendiente porque se va a poner bastante interesante. Y esta noche no va a ser la excepción, porque tenemos un caso muy interesante en el que vamos a explorar la historia de un grupo de jóvenes que inocentemente creyeron que sería buena idea salir de puente, de vacaciones, ir a excursionar a uno de los volcanes más famosos de México, pero debido a las inclemencias del tiempo, tuvieron que someterse a la suerte de quedarse en un pueblo bastante conservador, dirigido por una autoridad católica, y que por supuesto iba a terminar en una tragedia, y que se conoce como el linchamiento de San Miguel Cananoa. Y por supuesto, si quieren conocer más detalles de este tema, los invito a que se queden hasta el final de este episodio y que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto TikTok, donde estamos subiendo ya un poco de contenido, esténse al pendientes. Y tampoco olviden ir a seguirnos a todas nuestras plataformas como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y por supuesto YouTube, donde van a poder encontrar todos los episodios de este programa. Pero bueno, sin alargar mucho, creo que es el momento de que comencemos con el episodio 109 de Caballeros del Albedrío. Comencemos con esta historia, y para eso debemos de conocer al pueblo de San Miguel Cananoa, ubicado al norte de Puebla, comunidad que está situada a las faldas del volcán La Malinche, zona que fue habitada por los tlaxcaltecas antes de la llegada de los españoles, que fue un importante centro de rituales al culto al dios Tlaloc, ya que en ese momento el volcán llevaba el nombre de Chalchihuitlicue, o en náhuatl falda de jade, que hace referencia a la diosa de las aguas terrestres del mismo nombre. En aquella época se tenía como costumbre ascender al volcán por 4 puntos específicos durante el inicio de la primavera, para dejar ofrendas y sacrificios a cambio de buenas lluvias para la cosecha. Pero esta tradición no fue muy bien vista por los colonos, que fueron inmediatamente prohibidas. Sin embargo, la barbarie que se cometía en México desató la furia de muchos españoles, en especial la de Fray Martín de Valencia, un misionero franciscano que tenía como única misión la evangelización de la Nueva España, desde su desembarque en 1524. En cuanto fue testigo de los rituales tlaxcaltecas, subió personalmente al bosque para quemar y destruir todas las estatuas y adornos que encontró, y a partir de entonces, poco a poco, todas las tradiciones, costumbres y creencias se fueron transformando hasta ser ocupadas por la religión católica. Y esto es un punto que tenemos que tomar mucho en cuenta, porque va a ser uno de los factores principales en este caso. A partir de entonces, el pueblo tomó una nueva dirección y modernización con la llegada del trabajo de las fábricas e industrias textiles. Eso no significa que hayan dejado el pasado del todo atrás, ya que una gran parte de la comunidad aún habla el náhuatl como la lengua principal y aún rinde culto a antiguas tradiciones, mezclándolas con un enorme fanatismo hacia la religiosidad que termina mezclándose con la vida social de todo un pueblo. Básicamente la religión es el centro social de todo el pueblo. Todos se juntan para las misas, para las fiestas religiosas, pero de ahí en fuera no hay más tema. También deben considerar que en el año en el que se realiza este caso era 1968, una época sumamente conflictiva en México debido a la represión estatal en contra de la juventud y los estudiantes que los acusaban de ser comunistas y desestabilizadores del sistema político. De hecho, tenemos un episodio completamente disponible que les recomiendo vayan a escuchar antes de este,
o que le pongan pausa a vayan a escuchar el de 2 de octubre o la masacre de Tlatelolco, porque ahí van a entender un poquito del contexto social, no solo de la Ciudad de México, sino también en otros estados de México. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto, porque también va a ser otro de los factores principales por los que se va a causar toda esta masacre. Ahora sí, con todo este contexto, ubiquémonos en Puebla en el año del 68. La comunidad de San Miguel Canoa estaba completamente esclavizada por la religión y por el sacerdote de la iglesia de nombre Enrique Meza Pérez, que había llegado en 1960 a la comunidad y que a partir de entonces comenzó a ganar un estatus en la comunidad a tal punto de convertirse en el tesorero de la Junta de Mejoras, que controlaba la luz, drenaje y agua potable. Prácticamente él mandaba en el pueblo y tenía la capacidad de poner al alcalde, juez o secretario que él quisiera, obligando a la comunidad entera a votar por cierto partido político. Tomemos en cuenta que México es un país sumamente religioso y que por lo general se llega a disuadir muy fácil por la opinión pública. En este caso, tomando en cuenta que era una autoridad bastante importante en la comunidad y más aparte que era una autoridad religiosa que podía decirles que Diosito los iba a castigar si es que no votaban por tal o X partido, pues obviamente la gran mayoría del pueblo que desconocía de todo esto, que era ignorante en este sentido, era muy fácil de manipular, entonces podía hacer lo que quisiera prácticamente. A cambio de esto, también comenzó a recibir favores y por supuesto tenía palancas en el poder para que se volviera intocable. La autoridad respaldaba por completo al sacerdote, dándole el mérito de ser el único que se interesaba por la comunidad, apoyando la creación de obras públicas como escuelas, clínicas de salud, conexiones de drenaje y agua potable. Pero eso era una cara de la moneda, porque fue para 1963 que las obras comenzaron a llevarse a cabo. El párroco de la iglesia tenía tanta influencia que tenía un grupo de locales que le ayudaban a extorsionar a los habitantes de la población, pidiéndoles una cuota obligatoria para que las obras continuaran en pie. Por el contrario, si se negaban a dar su aportación, eran castigados haciéndolos trabajar en la recolección de basura o haciendo faena en el pueblo. Podríamos decir que tenía una buena iniciativa, pero una muy mala ejecución. Además, comenzó a pedir cuotas de 50 centavos cada vez que usaban los puentes o las carreteras recién construidas. Poco a poco esta mal disfrazada extorsión comenzó a hartar a unos cuantos seguidores. Entre ellos estaba Lucas Fuentes García, que era propietario de una tiendita local y que se negaba rotundamente a entregar su cuota al sacerdote, y también se negaba a participar en los castigos o haciendo faena, ganándose el desprecio del cura Enrique, que siempre lo mantenía vigilado. No había movimiento que se le pudiera escapar. Como dice esta típica frase, pueblo chico, infierno grande. Justo ese mismo año, Julián González, que era trabajador de la Universidad Autónoma de Puebla y un gran fanático de organizar expediciones dentro de la universidad para poder escalar el volcán La Malinche, citó a 11 de sus compañeros el sábado 14 de septiembre para realizar una expedición, ya que se acercaba el aniversario de la independencia y tenían paro de actividades. A la cita solo llegaron 4 compañeros más, de nombres Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre, que también trabajaban en la universidad. Tan pronto se cansaron de esperar a otros compañeros, se dirigieron a las avenidas principales para tomar el transporte público que los llevaría hasta la comunidad de San Miguel Canoa. El viaje tardó un par de horas, hasta que a las 6 de la tarde arribaron a la explanada del pueblo. De acuerdo con diferentes versiones, la mala suerte siguió al grupo desde el minuto 1 de su llegada, ya que una fuerte llovizna los obligó a buscar un refugio. Al paso de los minutos, notaron que la tormenta no iba a ceder, tomando la decisión de interrumpir su excursión y buscar un lugar donde pudieran pasar la noche en el pueblo. Julián tomó la iniciativa y se acercó a una tiendita. Desde el primer momento que se presentó, le mencionó que eran trabajadores de la UAP. No le prestaron mucha atención y, desconfiados ante su llegada, les negaron el paso. Y a partir de entonces, todos los asistentes se dedicaron a tocar cada una de las puertas que se iban encontrando, pero la respuesta era la misma. Como última opción, llegaron a la Catedral de San Miguel de Canoa
donde el sacerdote Enrique los miró bastante desconfiado y les negó la entrada a la catedral. Sin muchas alternativas, Ramón y Jesús comenzaron a preocuparse y creyeron que lo mejor sería regresar al centro de Puebla y retomar la excursión en otro momento. Pero Julián intentó tranquilizarlos. Él ya había estado en el pueblo en otras ocasiones y confiaba que nada malo les pasaría. Mientras pensaban cuál sería el siguiente movimiento, decidieron que era el mejor momento para recargar los estómagos con las provisiones que llevaban. Poco a poco los jóvenes comieron un par de tortas y comida enlatada. Justo en ese momento observaron a dos chicas acompañadas de un joven que aparentaba la misma edad que los excursionistas y que salían de la parada del autobús. Obviamente eran turistas que recién llegaban al pueblo. Julián no perdió la oportunidad y se presentó con ellos para exponerles su situación, esperando que pudieran brindarles un lugar para poder pasar la noche. El joven se presentó como Odilon García, que venía de la Ciudad de México. Depende de la fuente consultada, Odilon estaba visitando a su hermano o a su tío Lucas Fuentes García, el mismo hombre que se negaba a aportarla a la comunidad y que era vigilado por el sacerdote Enrique. Odilon les comentó que la casa de su pariente quedaba a muy pocas cuadras de ahí y de la iglesia, así que no tendrían ningún problema en llegar y en quedarse. En cuanto conocieron al señor Lucas, la amabilidad y el hospedaje habló por él, abriéndoles libremente su casa. Conforme los jóvenes se secaban y calentaban, la charla con la familia no se hizo esperar. Los excursionistas les contaron sus planes de viaje y de dónde provenían, mientras que Lucas les contaba la mala situación que atravesaba el pueblo con el dominio del sacerdote Enrique. Les dio todos los detalles de su pequeña rivalidad mientras ellos se ponían cómodos. Uno de los detalles más importantes de esta historia era el mensaje que el sacerdote transmitía a la comunidad a través de sus misas. Lucas contó que una semana antes de la llegada de los excursionistas, el sacerdote les habló de la situación política de ese tiempo. Básicamente estaba a favor del gobierno, hablándoles a los pobladores desde el desconocimiento del movimiento estudiantil del 68, catalogándolos como comunistas y como personas de alto peligro, que algún día llegarían a todas las partes del mundo para arrebatarles sus propiedades y por supuesto acabar con la religión. Este pensamiento no abandonó ni por un momento la cabeza del sacerdote, que estaba completamente seguro de que los chicos que esa noche habían tocado su puerta en busca de refugio se trataban de estudiantes comunistas que estaban a punto de invadir y esparcir sus ideas en la comunidad de San Miguel. Justo al mismo tiempo en que los excursionistas estaban recibiendo el hospedaje, el sacerdote Enrique se enteró que su archienemigo Lucas García les había abierto las puertas de su casa a los estudiantes. Hizo sonar las campanas de la iglesia para que todos los pobladores se dieran cita en la explanada de la catedral. En cuanto se formó un tumulto, Enrique los puso al tanto de la situación. Empezó a incitar a los pobladores para que dieran el paso para defender su localidad de las ideas comunistas que querían terminar con las tradiciones y costumbres. Es por eso que tenían que terminar con la situación esa noche y a toda costa. De inmediato les comentó que Lucas García era el traidor que estaba escondiendo a los muchachos en su casa y tenían que ir para allá. Al paralelo, Julián y los demás excursionistas notaron que algo estaba pasando. Era bastante difícil ignorar que en plena tormenta y demasiada noche se convocara una misa de emergencia, además de que varios miembros de la familia García comenzaron a comunicarse entre ellos en idioma náhuatl, impidiendo que los jóvenes se enteraran del chisme. Recién habían pasado unos 40 minutos desde su llegada, hasta que Julián se animó a preguntarle a Lucas qué era lo que pasaba. Intentó tranquilizarlo y les mencionó que no era algo de lo que debían preocuparse, lo mejor era que descansaran. Pero pocos minutos después, Miguel, otro de los trabajadores que se encontraba en el techo de la propiedad, les comentó que las campanas de la iglesia no se detenían y que al contrario, un bullicio se escuchaba a lo lejos y se acercaba al lugar mientras iban gritando a todo pulmón, cito: «Ya llegaron los ladrones y asesinos, mátenlos». Obviamente esta situación pondría en shock a cualquiera, y no fue la excepción para los trabajadores, que comenzaron a ponerse cada vez más nerviosos al escuchar cómo los gritos de comunistas y «hay que matarlos» se acercaban. Cuando los pobladores estuvieron frente a la puerta de Lucas García, le pidieron que entregara a los jóvenes, a pesar de que intentó defenderlos y hacerles saber que estaban equivocados y que solo se trataban de excursionistas que intentaban refugiarse del mal clima. Los pobladores
no le prestaron la más mínima atención, así que la respuesta que recibió Lucas fue un machetazo que le dio en el cuello para que otro poblador lo terminara rematando con un disparo. Desafortunadamente, toda su familia y los invitados vieron la tremenda escena, y sin nadie que pudiera detenerlos, entraron por la fuerza a la casa para sacar a los trabajadores, y en cuanto los tuvieron en sus manos, comenzaron a interrogarlos por la propaganda comunista. Incluso les pedían que sacaran la bandera rojinegra. Los jóvenes no tenían idea de lo que estaban hablando. Al lugar se presentó el supuesto comandante de la policía local, pero al percatarse de que no podía hacer nada para que los pobladores se tranquilizaran, les pidió a los jóvenes que cooperaran en todo lo que les pedían, ya que por su culpa habían asesinado a Lucas. Ramón Gutiérrez y Jesús Carrillo entraron en una crisis de pánico demasiado fuerte, que en primer instinto los orilló a intentar escapar. Sin embargo, el número de personas que se había dado cita era mayor, así que fue fácil atraparlos a tan solo 15 metros de haber emprendido la huida. De inmediato, un grupo de personas los encerró y comenzó a golpear con palos, piedras y machetes, hasta que poco a poco les arrebataron su último aliento. Sin embargo, hay que mencionar que estos dos chicos, Ramón y Jesús, eran los chicos que querían irse de nueva cuenta a Puebla porque el clima estaba mal y notaban algo extraño con la población, eran bastante hostiles. Entonces decían, lo mejor es irnos y regresar otro día en el que el clima esté mejor y podamos ir en un día y regresar para que no tengamos que atravesar otra vez esto. Pero pues lanzaron una moneda al aire y pues todos votaron, o la suerte decidió que tenían que quedarse para el otro día subir el volcán. De la misma manera, atraparon a Odilon, el hermano o sobrino de Lucas, al cual golpearon hasta dejar su cuerpo inerte. Miguel contó que a pesar de haber recibido un martillazo en la cabeza a la altura de la oreja, nunca perdió el conocimiento. Le dieron algunos golpes más que lo derribaron. La adrenalina del momento era tal que sacó su reserva de fuerzas para ponerse de pie e intentar escapar. Más adelante, otro grupo de personas ya lo esperaban. Una señora lo golpeó en la boca con una piedra hasta que sintió que iba a quedar inconsciente. No pasó mucho tiempo para que los agresores tomaran a los jóvenes, los amarraran de las manos y les ataran una cuerda al cuello, con la que serían arrastrados por las calles de San Miguel entre más golpes, palazos y machetazos. Los jóvenes pudieron escuchar entre los murmullos que era el momento de terminar con la situación y serían transportados a la plaza de la iglesia para que pudieran rematarlos. Para ese momento ya pasaban de la medianoche y fue el momento de actuar de la policía, y tuvo un retraso más grande de lo normal, ya que los accesos de las carreteras habían sido cerrados por los pobladores, impidiendo el libre acceso de las autoridades. Fue hasta las 5 de la mañana que los accesos fueron desbloqueados y pudieron encontrar los cuerpos masacrados, pero aún con vida, de Julián, Miguel y Roberto, que fueron transportados inmediatamente a la capital poblana para que fueran intervenidos rápidamente. Sabemos que el papel de la prensa en muchas de las ocasiones es fundamental, y esta no será la excepción, ya que el periódico El Sol de Puebla anunció el suceso en la sección policíaca bajo el título "Trataron de izar una bandera rojo y negro y fue la consecuencia". Algo muy similar a lo que hace el periódico Universal hoy en día, ya que su increíble técnica de investigación fue acercarse a las personas menos informadas sobre el tema, que les contaron que la trifulca había comenzado porque los invasores habían asaltado una tienda en donde estaban bebiendo refrescos, para después acercarse a la catedral e intentar izar la bandera comunista. Decía una señora, ya no vive, se llamaba Andrea: hermanos, levántense que ya están ahí los comunistas, ahora sí nos van a matar. Levántense, hermanos, a ver cómo le hacen, que los comunistas ya fueron a atacar el padre. Pues fueron allí en el sonido y la señora lo publicó. Entonces dice mi mamá: ya ves, hija, ay no, los comunistas encuentran lo que encuentren, se llevan, y hasta delante de los papás violan a las niñas, las doncellas. Después del atentado y difamación por parte de los medios de comunicación, los familiares de las víctimas fueron notificadas sobre la condición de sus familiares. El caso más impactante fue el de Pilar Flores, que era la esposa de Julián. Recuerda que ese día fue contactada por el hospital para informarle que ahí se encontraba su esposo, aunque nunca le mencionaron el por qué estaba ahí. En cuanto llegó al sanatorio,
Los médicos le informaron que la salud de su esposo era complicada, y haciéndole entregar una bolsa que contenía 3 dedos de Julián. A pesar del impacto, lo primero que se le vino a la cabeza es que se había caído durante el ascenso al volcán, pero cuando por fin pudo verlo y notó todos los moretones y golpes que tenía en el cuerpo, fue que se enteró que el pueblo de San Miguel Canoa, totalmente enardecido, estuvo a punto de matarlo. Tiempo después, intentó recordar la manera en la que había perdido los dedos. Solo recuerda recibir los golpes y caer inconsciente en la terracería. Miguel sí pudo presenciar el acto. Cuenta que después de que Julián recibió un palazo, cayó al suelo. Inmediatamente uno de los pobladores intentó rematarlo con un machete. Por instinto, intentó cubrirse con su mano para que sus dedos salieran disparados. Los 3 jóvenes que salieron gravemente heridos pudieron salir vivos del hospital después de una larga recuperación, pero el trauma de aquel día siguió latente en ellos. Desde el momento en el que la policía pudo entrar al pueblo, se comenzaron a llevar a cabo las investigaciones pertinentes, como pruebas y versiones de los lugareños que no tenían idea de lo que pasaba. Unos cuentan que los jóvenes estaban asaltando una tienda, otros decían que le habían quitado el dinero del diezmo al sacerdote, y otros decían que eran comunistas. A la semana del linchamiento, las autoridades informaron que ya se tenía una lista de sospechosos que habían participado en el hecho. Entre los nombres más destacados se encontraba Martín Pérez, presidente de la Junta Municipal del pueblo, y el sacerdote Enrique Mesa. Aunque la lista de sospechosos sumaba más de 60 personalidades, solo detuvieron a 2 que ni siquiera figuraban en la supuesta lista, pero terminaron saliendo más tarde. Cuando los medios de comunicación se acercaron al sacerdote Enrique para saber su versión del caso, este se hizo al desconocido. Mencionó que aquella noche le había dado una embolia y no sabía qué había pasado. Curiosamente, al poco tiempo fue trasladado a otra iglesia en otro pueblo distinto. Hay un dato interesante que se menciona en la película Canoa de 1976. Se dice que el sacerdote había llegado a la comunidad en 1960 porque había sido transferido de otra congregación, ya que había abusado de su autoridad y había sometido a todo el pueblo, como lo estaba haciendo prácticamente en San Miguel Canoa. Al poco tiempo el Universal pudo dar con la nueva ubicación del sacerdote, ya que tenían mucha curiosidad por entrevistarlo. Cuando llegaron al lugar, lo atraparon con las manos en la masa, ya que cómodamente estaba contando el billetico que había recolectado durante la misa. Esto desató su furia e intentó amedrentarlos. Aunque intentaron defenderse, Enrique hizo sonar las campanas de la iglesia para que otros pobladores llegaran a su auxilio, igual que en Canoa. Pero en esta ocasión, los pobladores sí tuvieron la paciencia para entrar en razón y darse cuenta que se trataban de periodistas del Universal, así que el teatrito se le vino abajo. Aunque no del todo, ya que la versión oficial, o la que al menos la Dirección Federal de Seguridad, a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios, contó, se basó en el análisis que indicaba que los pobladores habían confundido a los excursionistas por estudiantes, ya que una semana antes, un contingente de la Escuela de Economía de la UAP había llegado a San Miguel Canoa para hacer propaganda por el movimiento estudiantil del 68, con tal de ganarse el apoyo del pueblo y tener un poco de respaldo siquiera. Cuando se interrogó al pueblo sobre el hecho, la versión era la misma que la del día del linchamiento. Los estudiantes habían entrado a una tienda a robar y habían puesto una bandera comunista en las puertas de la iglesia, motivo por el que el sacerdote les había dado todo ese sermón en la misa de que los comunistas estaban próximos a invadir San Miguel Canoa. Con el paso del tiempo, los sobrevivientes se dedicaron a dar conferencias sobre su experiencia. Roberto Rojano se suicidó después de la muerte de su esposa, y Miguel Flores murió a causa de leucemia años después. Hasta la fecha, el único sobreviviente es Julián González, que tiene 6 hijos, 14 nietos y 17 bisnietos, y hasta su última aparición pública en el año del 2020, por el 50 aniversario de la masacre, don Julián González tenía 77 años. Así que espero que para esta fecha que se publica este episodio ya tenga 79 años y quizás otros 15 bisnietos o tataranietos quizás. Pero esto no es todo, porque un año antes del 50 aniversario, el presidente municipal, el sacerdote de la iglesia y varios pobladores de la comunidad hicieron todo un evento para que se presentara don Julián
y le ofrecieran disculpas públicas por lo que había ocurrido hace 49 años, evento al que asistió con sus nietos y bisnietos. Y pues básicamente todo salió bien. Entre lágrimas y anécdotas de lo que había ocurrido, pues se dieron una disculpa o dejaron el pasado atrás y trataron de construir algo mejor, o al menos tratar de desestigmatizar a la población que había quedado marcada como un pueblo salvaje, un pueblo al que no podías asistir porque posiblemente te podían linchar. Miguel Roberto, Ramón Jesús y yo, todos pensamos en decirle a Dios, permítenos salir vivos de acá. Para mí cada día es un privilegio. La vida es maravillosa. Estemos con carencias o estemos con lo mejor, es maravillosa. De veras lo es. Cuando oímos, había una muchedumbre gritando afuera de la casa de Lucas, pero ya diciendo su nombre de él, diciendo que no se entregara. Entonces, ahí es donde empezó el pánico. Este 14 de septiembre, que es viernes, se cumplen 50 años. Y la verdad es triste, es lamentable que en el país siga habiendo tanto linchamiento. Y desgraciadamente en el estado de Puebla más. Puebla está ocupando uno de los primeros lugares a nivel del país en linchamientos. Y que de hecho es un pánico que se mantiene latente en los estudiantes cuando realizan sus prácticas estudiantiles, porque en muchos de los casos o en varias de las profesiones no hay mucho trabajo aquí en la Ciudad de México o oportunidades donde se pueda llevar a cabo este proceso de capacitación. Es por eso que muchas de las sedes que se brindan o que la universidad tiene conexión y los mandan a pueblos marginados. Sin embargo, hay que aclarar que en este caso el linchamiento se provocó simplemente por el desconocimiento y por la incitación de un religioso que le tenía miedo al comunismo que podrían terminar con su religión. Sin embargo, los riesgos que se corren actualmente a ir a estos pueblos es debido al crimen organizado. Pero bueno, si quieren encontrar un poco más de información sobre este caso, y por supuesto mucho más precisa de lo que les estoy dando en este momento, van a poder encontrarlo en el libro Canoa, El crimen impune de Guillermina Menay, y en la película Canoa, denuncia de un hecho vergonzoso, dirigida por Felipe Casals, que es una tremenda joyita que van a poder encontrar totalmente gratis en YouTube. Es 1 hora 55 de diversión también, porque tiene algunos chistes, tiene un poco de comedia, unas puntadas por ahí. Y también cabe decir que es una película que retrata perfectamente todo lo que sucedió aquel 16 de septiembre. Entonces vayan a darle la oportunidad porque es una de las mejores películas en la historia de México. Y de hecho hasta algunos directores famosos, incluso hasta Guillermo del Toro, la tiene mucho en cuenta porque es una de las películas muy bien filmadas y que por supuesto lleva a cabo una recopilación histórica bastante rica. Incluso hay más datos en la película que en las fuentes de información. Pero bueno, esto ha sido todo por el último episodio de noviembre atrasado. Ya estamos recién comenzando la temporada de Navidarks. Ya estamos a menos de una semana de que sea 24 de diciembre y apenas vamos a comenzar con el terror navideño. Así que esténse al pendiente de todas nuestras redes sociales. Ya saben, pueden encontrarnos como Caballeros del Albedrío en Facebook, Twitter e Instagram. Y también pueden seguirnos en todas nuestras plataformas donde escuchen este podcast. Pero bueno, si les gustó el contenido, recuerden que nos hacen un gran favor compartiéndolo con sus amigos, conocidos o familiares, o quizás hasta sus desconocidos. Por favor, échenme la mano para que siga creciendo este proyecto y podamos llegar a más oídos. Pero bueno, eso ha sido todo. Me despido de ustedes. Mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el siguiente episodio de Terror Navideño. Hasta la próxima.